podemos hablar de que conocemos normas, de que conocemos leyes, de que conocemos diferentes cuestiones, pero no necesariamente somos personas que trabajan dentro de ello, que conocen, que son especialistas en normas, en leyes, procedimientos legales que Ecuador tiene. Entonces, en este punto es muy importante que todas las personas sean doctores, el doctor médico o el deportista de alto nivel o un futbolista profesional es un futbolista profesional. El que es doctor en jurisprudencia, en leyes, en derecho civil, derecho penal, derecho mercantil, un sinnúmero de cosas, es conocedor de estos temas. Un camionero, un taxista es un taxista, conocedor de su tema, sabe maniobrar, sabe circular, sabe cómo captar clientes, sabe cómo cobrar, cuándo y cómo y por qué cobrar más alto de la tarifa del taxímetro, etcétera. Un conductor de bus sí sabe, y todos sabemos, de alguna manera procedimientos de la realidad, que es en este caso normas y leyes que regulan nuestro país. Yo, mirando y he estado un poco dando la vuelta a la cabeza, Joffre, discúlpame, pero me he tomado el tiempo de valorar el trabajo que hiciste la semana pasada. Es un trabajo como que estás presentando o no, estás dando clases en la universidad. Y aquí viene el tema importante, que personas como Joffre, a través de Punto Rojo Radio, dentro del programa de Punto Rojo Radio, La calentura no está en las sábanas, de alguna manera estamos enseñando, o Joffre está enseñando. No solamente estamos cuestionando las decisiones políticas, no, estamos enseñando a todas aquellas personas, ya sean profesionales y no profesionales, de alguna manera está poniendo ahí la carta sobre la mesa. Entonces, esto es importante, amigos y amigas. Muchísimas gracias, Joffre. Yo te agradezco y desde luego muchísimas gracias por el contenido de la semana pasada. Y hoy vamos a seguir hablando de la corrupción. Es un problema social, es un problema cultural, es un problema que nos incluye a todas las personas que estamos dentro y fuera de nuestro país, más que todo si hablamos de Ecuador. Pero Ecuador tiene sus convenios internacionales, tiene sus políticas empresariales con otros países y claro, y eso pues como el pulpo, ¿no? Eso abre las ramas. Entonces, el delito no solamente está en Ecuador, sino que también esa complicidad deriva a otros países. Amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas aquí al programa La calentura no está en las sábanas. Este programa es un poquito delicado, que sí nos va a decirles que nos están sacando los cueros al sol. Pues eso es lo que debemos hacer para ser conscientes y ciudadanos realmente de este planeta Tierra, no solamente del Ecuador. Si está en España, yo que estoy en España, les puedo decir que aquí también hay españoles, desgraciadamente, unas ratas. Y tengo amigos en el PP, en el Partido Socialista, en todos los partidos políticos. Así es que, como me conocen, Gabriel dice, no, yo no tengo por qué decir que no, es que son amigos, pero la realidad es esa, y no necesariamente a través de un medio de comunicación hay que decirlo, sino las personas tienen que ser conscientes de lo que está pasando, no solamente en España, en el Reino Unido, en Estados Unidos. Ustedes saben lo que pasó con el fútbol, con la FIFA, hace 3 4 años atrás, que el FBI investigaba ya desde hace muchísimos años toda la corrupción dentro de la FIFA. Pues eso puede pasar en cualquier empresa, eso puede pasar en cualquier organismo público o privado dentro y fuera de nuestro país. Amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas. Joffre, buenas tardes. Muchísimas gracias por tu trabajo. Gracias, Gabriel. Sí, lamentablemente el caso del FIFA Gates.
que se da a inicios por el Departamento de Justicia americano. Desde el 2010 fue investigado, desde la administración de Joseph Blatter y Joao Blanche, que te acuerdas que estuvo casi 40 años en la presidencia de la FIFA, ¿sí? Joao Blanche estuvo ahí, entonces fueron sentenciados. De ese caso fue el caso Conmebol, hay una derivación del caso Conmebol, y el expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el ingeniero Chiriboga, tuvo una sentencia de 10 años. Y primero fue arresto domiciliario y después creo que hicieron las presiones, se dio y está en la cárcel 4, ¿sí? Por la edad, sigue ahí. Entonces creo que por el COVID ahorita está también arresto domiciliario, pero justamente ese caso se da por la justicia americana, que de una u otra manera es una de las mejores justicias que funcionan en el planeta, y ciertas europeas, ¿sí? Y justamente es porque en Estados Unidos han avanzado a tener un mecanismo de control para que no se defectúe la corrupción profesional. Entonces, cuando vemos estos casos muy particulares y nos llama la atención, imagínate la FIFA es una institución que mueve Mundial. millones de dólares y tiene un poder económico, político y social impresionante, porque mueve a los países, mueve las naciones, desde el país más pobre, por ejemplo, en Etiopía, ¿no es cierto? En Costa del Marfil, que la pobreza es extrema, en Sudáfrica, a países del primer mundo como es Suiza, Suecia, Finlandia. Entonces, imagínate el poder que tienen económicamente. Entonces, justamente cuando estos organismos con ese poder se endiosan y tienen malos profesionales, acabas en ese tema que es el FIFA Gate. Sí, el caso FIFA Gate es un caso impresionante, es un expediente extremadamente grande, es difícil realmente entrar desde el origen hasta el final de sentencia porque hay alrededor, creo que más de 1 millón de fojas del expediente, porque es una cosa que se armó una estructura tan grande que imagínate que la FIFA también controlaba toda esta red de corrupción a través de la Conmebol, a través de la Sudamericana de fútbol. Entonces, imagínate cómo fue ese armatoste. Y penosamente es porque el profesional es un ser humano que tiene tentaciones, que tiene debilidades y que tiene ambiciones, que penosamente cuando adoptan una carrera profesional, al tener ese conocimiento, en vez de darle, ponerle al servicio de la colectividad, ponerle al servicio de la comunidad, lo ponen en beneficio de los grupos oligárquicos, de los grupos empresariales, de los grupos de poder y también ahora en los grupos oscuros, que es el crimen organizado, la Cosa Nostra, ¿sí? La mafia rusa, ¿sí? La mafia japonesa, los yakuzas, ¿no es cierto? El cartel Sinaloa, el cartel de los soles en Venezuela, ¿no es cierto? El, aquí ya cayó el tema del cartel del Golfo, ¿no es cierto? Entonces, son personas que como humanos carecen de fortaleza espiritual, moral, y lamentablemente los padres son autores, digámosle, intelectuales pasivos de esa calidad de profesionales que tenemos. Los profesionales penosamente se han formado sin reflexión académica. La reflexión solo tú tienes es bajo teorías del pasado y solo se memorizan los libros, ¿no? Bajo teorías no comprobadas científicamente, son teorías, hipótesis, son lucubraciones, son proyecciones que hace un grupo de pensadores y nada más. He ahí que la educación juega un papel preponderante perpendicularmente, ¿sí? Atraviesa perpendicularmente a todas las acciones que desarrolla el ser humano en este planeta.
Por eso, si no cambiamos ese modo de ser y esas estructuras que no están funcionando y llegamos a conquistar Marte, va a ser el mismo desastre que es la Tierra. Será en Marte, será en algún exoplaneta que hemos descubierto. Ya tenemos descubierto alrededor de 38 exoplanetas que tienen las mismas composiciones, los mismos características de la Tierra. Es más, hay uno que es idéntico a la Tierra, ¿sí? Está alrededor de 400 años luz, ¿sí? Que tiene las mismas características del planeta Tierra, tiene las mismas condiciones y es 3 veces más grande. Entonces, caberíamos todos ahí, los 7.000 billones de seres humanos, caberíamos muy bien ahí, pero creo que en poco tiempo lo destruiríamos también, porque el problema no es del planeta, el problema es de nuestro comportamiento. Y lamentablemente la corrupción política nace de una pésima educación que va de una manera consciente y hasta inconsciente en las actuaciones que hacen los profesionales, que muchas veces sin mala intención, pero lo cierto es que el daño está hecho, ¿no? Y es un problema social más significativo de lo que hemos pensado. Creo que es urgente replantearnos la calidad de los profesionales de nuestro país. No solamente su calidad técnica, no creo que solo su calidad teórica, sino y principalmente sobre su calidad ética y moral. Eso es fundamental, ético y moral, que penosamente muy pocas veces hemos tomado en cuenta en estos momentos que atraviesa el país. Por ejemplo, el Ecuador es uno de los países que pone por delante los títulos y no las personas. Si ustedes hacen un análisis del caso Arroz Verde o caso Sobornos, ¿sí? Todas las personas involucradas son gente profesional de tercer y cuarto nivel. Pero viendo más allá, un poco más fresco el tema, hablemos del caso de las Torres. El caso de las Torres se da con el sobrino, inicia este proceso en la justicia americana cuando cae el sobrino del Contralor General de la Nación, Paul Santiago Celi, ¿sí? Le detienen al sobrino cuando llega a los Estados Unidos con $250.000 en efectivo y el señor no pudo justificar. La justicia americana llega al procedimiento y obviamente el tema, como ya tenían ahí indicios, le dicen, señor, le vamos a hacer una oferta. Verá, usted por este cargo tiene 25, de 22 a 25 años de reclusión mayor. Pero nosotros queremos llegar mucho más allá de lo que ya estamos viendo. Entonces le vamos a dar una condena menor siempre y cuando usted nos diga cómo funciona esta estructura. Y ahí es donde cae el tío Pablo Celi, Esteban Celi, que es hermano del señor Contralor, Augusto Briones, quien se apareció suicidado, se suicidó en la cárcel 4, no sabemos por qué, y ese es un silencio que hasta ahora nadie nos dice qué pasó, cómo se suicidó, porque hay un protocolo y un procedimiento ahí. El hermano de Augusto Briones también está detenido en esa misma cárcel, igual que está detenido el defensor del pueblo. El defensor del pueblo, el doctor Carrión, está detenido también ahí. Entonces, ahí está también el asambleísta Diego Mendoza por el caso Hospitales de Pedernales, ¿sí? Entonces, ahí vemos que gente que se preparó fue para ver cómo doblamos la ley para nosotros por el lado izquierdo hacer plata y que quede todo las glosas en impunidad. Y ahí tenemos lo que tenemos. Entonces, ahí vemos que las universidades no forman profesionales éticos y morales, sino que simplemente personas que saben teóricamente bien las cosas de memoria y que no hay un seguimiento de la clase de profesional que tienes. Entonces, creo que ahí es pertinente hacer una reforma del Código Penal, Código Orgánico Penal Integral en el Ecuador. Yo propuse cuando estaba de candidato en mi agenda legislativa en el 2017 para el periodo 2017-2021 hacer
una codificación porque tiene que haber corresponsabilidad social. No podemos seguir en esta locura de solo atacar las cabezas y dejar los cuerpos ahí. El caso Ramiro González Jaramillo, 5 años y medio, representante del presidente Rafael Correa al directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Después fue ministro del MIPRO y después prófugo de la justicia. Sí, todo el mundo le cargó la bola al señor González. Claro, esta es la cabeza visible, pero no podemos seguir haciendo cabezas de turco, ¿no? Cómete una cabeza y el resto queda ahí. Porque, insisto, yo siempre insistiré en esto porque, bueno, la experiencia que nos da. ¿Por qué no son investigados los asesores? ¿Por qué no son investigados todos los grupos cercanos de estas personas que llevan más de una vida metidos ahí? Los asesores de Ramiro González son gente que viene desde el 2000, hasta antes del 2000, antes de ser prefecto, ya estaban ahí en ese grupo, armándose, apoyando la candidatura del ciudadano, llega a ser prefecto y siguen ahí mismo, se reelige de prefecto, siguen ahí, es candidato a la vicepresidencia, sigue ahí, Izquierda Democrática desaparece y ese grupo sigue y se va a Alianza País, capitaliza políticamente, siguen ahí los mismos y estos mismos arman el partido Avanza. Y estos mismos llegan al MIPRO y estos mismos siguen ahora en la asamblea de asesores de los mismos señores de Alianza País, ahora hasta que son asesores de los mismos de Pachacuti, ¿comprenden? Entonces, esa es la trama que no es investigada. He ahí profesionales en un acto de corrupción consciente o inconsciente. Muchos me han dicho es que yo tengo que trabajar, tengo familia. Sí, señor, pero tienes que hacerlo con ética, con moral, con principios y con valores. Otra corrupción profesional tú ves en los galenos. En el 2016 el Ecuador tenía alrededor de 28 consultas externas. El último dato de fuente que tengo es en el 2019. El Ecuador cierra con 62 y pico, pongamos números redondos, 62 millones de consultas externas, 2019. Entonces vemos que la curva va en ascenso y no en descenso. ¿Por qué? Porque los profesionales de la medicina tratan enfermedades, mas no curan enfermedades. ¿Por qué tratan enfermedades? Porque de una manera consciente o inconsciente son estimuladas por las farmacéuticas a través de los visitadores médicos para que receten el medicamento A, B o Z. Y obviamente tienen sus premios, les dan viajes a Cancún, les dan viajes a algún seminario en Los Ángeles, porque por lo general hacen Los Ángeles, en Miami, Miami Beach, Punta Ratón, hacen estos seminarios de estas farmacéuticas en Acapulco, que es en México, ¿no es cierto? En Cartagena de Indias también saben hacer, es donde más han hecho estos eventos, y ellos van motivados por esos viajes. Entonces, como tienen esos estímulos, no les interesa realmente tratar a los enfermos, sanar a los enfermos y reducir las consultas externas. Y eso se daba en todo el red hospitalario. Recién el señor vicepresidente Borrero con la ministra Garzón de Salud llegaron de sorpresa al hospital Carlos Andrade Marín y van a las bodegas. Y resulta que ahí estaban las bodegas hasta el tope, de piso a techo, de pared a pared, en cartones los medicamentos caducándose. Porque lamentablemente yo he vivido en carne propia. Que te quedan viendo la cara, dice, ah, no, si usted sí tiene, vaya a comprar la receta. Y resulta que todos los años en el Ecuador, el año anterior, el gobierno saliente compró 488 millones de dólares de medicamentos. ¿Dónde están los medicamentos? Resulta que han comprado
una cantidad de prótesis para piernas, para rodillas, y ahora no aparecen ni las prótesis, pero desaparecieron 160 millones de dólares. ¿Y quién estaba al frente de esto? Nada más y nada menos que un galeno con una maestría. Entonces, ahí vemos que el título no hace personas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Regresar a la ética, a la moral, a los valores, a los principios. Y eso es deber y obligación de los padres, de los jóvenes profesionales, sí, y de los padres que todavía estén viviendo y tengan hijos de, por ejemplo, decirte de mi edad, de 55 años, decirle, hey, hijo, ¿qué te pasa? Estás haciendo mal, no seas mal ejemplo para mis nietos, para mis bisnietos. Entonces, esto es un concurso de todos. Y creo que la corrupción profesional, cuando nosotros le comencemos a atacar con una buena educación, lamentablemente la educación ecuatoriana es tremendamente penosa. Y hoy en esta pandemia estamos viendo que hemos retrocedido 10 a 15 años en la educación. En un año hemos retrocedido lo poquísimo que llegamos a tener. 14 años de gobierno del narcosocialismo del siglo XXI, de una visión que el mundo, el Ecuador, era una isla que se iba contra el mundo porque estaban equivocados. En donde el Ecuador ya no tienes en historia el revisamiento de los 45 presidentes de la República. Entonces, el Ecuador nace con Eloy Alfaro y se capitaliza con Rafael Correa. Entonces, tú cuando le dices, ¿quién fue Urbina? ¿Quién también será? ¿Qué es la calle Urbina? ¿Sí? Cuando tú le dices, Vicente Rocafuerte, ¿quién fue? ¿Quién también sería? Pues hermano, ¿comprendes? O cuando le dices el almirante Poveda, ¿quién fue? Fue parte del Chimborato, pero la gente no sabe ni dónde está porque hemos perdido la identidad a través de una educación en donde glorifican al Che, una persona que estudió medicina, juró salvar vidas y fue a asesinar y acabó siendo un mercenario. Entonces, esas cosas no pueden suceder. Estamos viendo profesionales del derecho y penosamente uno pasa vergüenzas ajenas. Uno por ser correcto, por ser ético, cobrar sus honorarios y no regalarle el conocimiento es visto mal. Pero el que es chueco está bien, pues no. Y ahí tenemos un caso emblemático de lo que es la corrupción profesional. El doctor Harrison Salcedo, penosamente, un profesional del derecho que fue asesinado aquí hace un mes y medio nomás, en la 6 de diciembre, y Eloy Alfaro fue avaliado, ahí murió. Era nada más y nada menos que el abogado de los choneros, el que le sacó a Rasquiña, una persona que tenía una sentencia de 20 años por asesinato, salió en 5, salió por mediados de noviembre, octubre, noviembre, y después en medio de un mes, en diciembre, era asesinado en un centro comercial en Manta. Una persona que ostentaba en sus redes sociales dinero, armamento, lujo, confort. Ahí están los resultados. Ahorita está en un traje de 6 tablas y ya nadie se acuerda quién fue Harrison Salcedo. Nadie sabemos por qué, quién mandó a asesinar. Sabemos que salen ahora los asesinatos por las cárceles ecuatorianas, casi todas de la grande, de la penitenciaría allá de Guayaquil. Pero no sabemos realmente quién fue. ¿Por qué lo callaron? Entonces ahí vemos que penosamente la corrupción profesional ha hecho mucho daño y hace bastantísimo daño a la sociedad de una manera directa o indirecta, voluntaria o involuntaria. Y aquí entran los profesionales también de la docencia. Ahorita vemos que la asamblea saliente te deja una ley que van a ganar $1,000 los señores mensuales. Y ahora están a rompecincha diciendo, me tienen que pagar los 1,000. Señores, esa ley está desfinanciada, esa ley es inconstitucional, esa ley es ilegal. Pero aparte de eso es inmoral que quieran cobrar más, sabiendo que en esta pandemia no estuvieron ni siquiera a la mínima altura de las situaciones en dar una educación de calidad y de candidez. Entonces, si no entienden lo que está pasando y dejan de lado sus ambiciones personales y dejan de lado sus avaricias, sus codicias,
no creo que vaya a salir el mundo adelante. Y el Ecuador está destinándose a una caída libre ya no al precipicio, creo que ni al abismo, no sé ni a dónde vamos a ir, porque estamos cayendo de una manera tan terrible, porque no hay ser humano que se siente un ratito a pensar y decir, a ver, ¿qué estamos haciendo mal? Entonces, esto amerita revisar. El hecho que hayas quitado el EAES, sí, el examen de acceso a la educación superior, no significa que solucionaste el problema. Tiene que haber, que van a hacer ahora un transform, algo así es, ¿no? Que van a evaluar las actitudes y las habilidades. Sí, me parece. Pero el tema tiene que ir más de fondo. Entonces, el tema de fondo es, queremos combatir realmente la corrupción, seriamente. Si vamos a hacerlo así, cambiemos el modelo de educación, desde el inicial uno hasta el superior. Siempre insistiré y casi nadie me quiere retar ni hacer un debate profundo sobre el modelo japonés, ciudadanos del mundo, en donde las materias tradicionales ecuatorianas, ven, ni siquiera se acuerdan que existen, donde ellos te dan en materias matemáticas, análisis financiero, te hacen negociación, te hacen comercialización a través de redes y te dicen, tiene que usted aprender mínimo 4 idiomas y tiene que aprender usted a leer un libro y terminar leyendo 52 libros en un año. Entonces, cuando les digo esas notas, me dice, ¿sabes qué? Es que vos vives, como vives en Estados Unidos, vas y vienes a Estados Unidos, entonces vos crees que esto es Estados Unidos, esto es Ecuador, señores. Y yo les voy a proponerles, ¿sí? Ver si podemos hacer como Joe Biden, que tiene una buena apertura para Latinoamérica, ver si una población de Pensilvania, de Iowa, que son pequeños, ¿no? Carolina del Norte podría ser, o Dakota, ¿sí? Que vengan unos 200,000 personas y se vayan a Santo Domingo de los Sácheles. Y a todos de Santo Domingo de Sácheles les llevamos a ese estado que vayan a venir acá. Yo les garantizo que esos 200,000 americanos que vengan a Santo Domingo le conviertan. Hay un Iowa aquí. No es el problema de leyes, no es el problema de localidad, es el problema de actitud. Y te juro que si se van los ecuatorianos allá, le destrozan a ese estado. Porque todo quieren que les den, todo quieren que les regalen, todo quieren estirar la mano, todo es exigir, 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 y nunca dan nada a cambio. ¿Quieres ganar $1,000 como docente? Listo, señor. Entregue los nombres de las personas que han violado. ¿Quieren ganar $1,000? Señores, pasen una evaluación sumamente seria cada semestre o quimestre que tienen los jóvenes aquí. No es posible que le evalúen al estudiante y no le evalúen a qué forma a los estudiantes, pues. El docente tiene que ser evaluado, el docente tiene que actualizarse y no que me digan que esa locura es que el Estado tiene que pagar. Discúlpenme, nuestra deber y obligación como profesionales es actualizarnos, informarnos, educarnos, especializarnos, profundizar el conocimiento para trasladar a la gente, pues. Creo que una demostración fue esta parte le he hecho así porque me dicen que que estoy dando clases en la universidad. No, y sí daba clases también, pero hace muchos años fui docente, pero creo que esa es la manera más lúdica y más clara de hacerles entender las cosas. Entonces ahora hemos venido a esta modalidad para demostrarles que sí manejamos información y sí estamos formados para esto. Entonces, esa es la demostración que si tú vas a tratar un tema, a pesar que lo conoces, actualiza tu información, sí, respáldate con una buena presentación y traslade esta información a la sociedad. Eso es lo que necesitamos. Entonces, la gente que cruzarse de brazos y solo decir deme, deme, deme y nada más que deme porque tiene la obligación, el derecho, estamos yéndonos al fracaso. Aquí tenemos casi 2 millones para concluir esta parte. Los profesionales, cuando no tienen una buena visión, de una manera inconsciente hacen torpezas por adularle al gobernante de turno y este acepta barbaridades sin tener razonamiento lógico. Aquí se ha vacunado a adultos mayores. Se está ayudando a vacunando a las personas vulnerables, a personas que tienen enfermedades. Sí, señores, tienen derecho, pero no puede sacrificar 2,100,000 vacunas en personas que no salen a actividades económicas
y que no aportan al Estado, pues. La lógica es como Indonesia, ¿no? Los jóvenes que trabajan, que producen, que se sacan el aire y sostienen a la nación, primeritos tienen que ser vacunados. Como una persona de 92 años, en silla de ruedas, tanque de oxígeno, que no salía absolutamente para nada por su condición médica, le pongan la vacuna. Claro que tiene derecho a vivir, sí, señores, pero primero tiene derecho es a vacunarse el nieto que está trabajando y que todos los días va a la casa llevando los alimentos a ese abuelo. Entonces, la calentura no está en las sábanas. Creo que el presidente de la República, con el respeto que se merece, yo siempre he dicho que tenemos que esperar los 100 días, pero lamentablemente ahorita no te da para 100 días. Tiene que ese plan de vacunación, primero elaborarse un plan de vacunación, para objetivos lógicos, razonables, en proyección al país, al futuro. Creo que tienen de manera urgente, como hoy fue entrevistado el asesor presidencial sobre el tema de pandemia, el señor Cueva, va a conseguir, ya es que van a conseguir más o menos, es que llegan a mediados de julio, vacunas Cancino como 3 millones, que es solo una dosis, ¿no es cierto? Y vacunar de urgencia, esos 3 millones pongan de 16 a 20 años, lo que alcance. En agosto vienen las otras 3 millones y de lo que quedó, por decirte, de 20 a 24. Listos, jóvenes, a trabajar, a producir, a levantar este país. ¿Cómo reactivas la economía cuando tú a los que trabajan les estás diciendo quedan a su suerte, si Dios permite y ayuda, vivirán? O si no, y los que tienen hagan un esfuerzo y váyanse a Estados Unidos. Ahora les comento que hay tours de Estados Unidos a Miami, $1,060, una amiga está promoviendo. Entonces, donde vas a Estados Unidos y te pones por $1,060, una semana de estadía, 4 noches, 5 días, te vacunas con Pfizer y regresas. Entonces, los que tengan posibilidades, toca hacer el esfuerzo y sacrificio y irse para allá, ¿no? Yo al menos te digo, yo en Estados Unidos sí, sí confío, y yo sé que no me van a poner como el caso que pasó aquí en el oro que detuvieron la corrupción profesional. 3 profesionales que dicen que son funcionarios del Ministerio de Salud Pública fueron detenidos porque estaban haciendo vacunas falsas a $25, 400 cristianos, $10,000. Todo es dinero, mira. Y no sabemos qué diablos le estaban poniendo. Bueno, dicen que posiblemente era agua de mar, ¿no es cierto? Porque estaba con sodio y algo más. Pero mira al extremo que hemos llegado. Entonces, ahí vemos que los profesionales juegan un papel preponderante en el tema de corrupción. Ellos son los gestores, ellos son los motores, ellos son las personas que arman todas estas situaciones. Y vemos el caso de los hermanos Isaías, que fueron sobreseídos de la Corte Constitucional y dicen que no hubo delito. Y es verdad. En el Código Penal dice entonces, no había peculado para entidades financieras. Por ende, si yo era gerente y yo no estaba tipificado en una ley, nunca me tuvieron que juzgar. Y ahí viene el boomerang que el Ecuador después tendrá que indemnizarles a los señores. ¿Cómo les regresamos Gamavisión? ¿Cómo les devolvemos TC? 2 empresas quebradas que cogió el gobierno del correísmo, les dejó en soletas. Y tanta empresa que tuvo ese grupo Isaías, porque es un grupo empresarial fuerte que tuvo el país en ese entonces. Mira, y tuvo un gran profesional del derecho que se les revisó bien hasta el último resquicio, que les asesoró y dijeron, hagamos estas cuestiones. Fresco, que no hay delito. Y el señor se mantuvo en la defensa 21 años y gana. He ahí que el profesional aparentemente ha hecho su defensa bien, sí. Se valió de todas las argucias, pero le perjudicó ¿a dónde? A la nación, al país. Caso Ronald Trump en Estados Unidos. Él es a mediados de los 70, 80, él se declaró en quiebra. Y en el mismo sistema americano que se declara en quiebra, el man catapultea y se da la vuelta y se hace billonario, porque el señor tiene más de 1,000 millones. Él es del grupo social empresarial
pudiente de Estados Unidos, de los billonarios, sí, como la WWF de Steve Mamman, que es el dueño, ¿no es cierto? El tipo también ya llegó a tener su primer billón de dólares. El que tiene 1.000 millones de dólares tiene un billón. Ellos hacen un club de élite. Miren, entonces ahí vemos que hay profesionales probos y hay profesionales probos, pero que van en contra del bienestar de la sociedad y se benefician solo a un grupo corporativo por buenos ingresos económicos a través de sus defensas. Y aquí verán, y Harrison Salcedo fue abogado defensor de Jorge Glass. ¿Cuánto cobraría de honorarios? Porque el hombre hacía fotos que tenía más de medio millón de dólares en efectivo en la sala del señor. Entonces, ellos lucraron de la corrupción. Unos abandonan las causas, faltando 2 días, 3 días para la audiencia. Allá verá cómo se defiende usted, ¿no es cierto? Yo saco mi cuerpo, pero yo ya me llevo parte de la corrupción que usted hizo. Hácele como usted pueda. Creo que ahí es el ejercicio que la sociedad tiene que hacer. Un ejercicio profundo de una nueva educación con nuevos paradigmas, crear profesionales con ética, con moral, que sean con visión más empresarial que de empleados públicos o privados. Y por ahí el Ecuador puede comenzar a caminar. Gabriel. Mi estimado Joffre, la educación no valorada, reflexiones sin criterio, profesionales sin criterio, problema social y comportamiento, problema del comportamiento social, combatir la corrupción, que es cosa que involucra a todos, problema de actitud, delito del delito boomerang. Mi estimado Joffre, es verdad que, que hay cosas que en el aspecto boomerang, por ejemplo, si destruyeron empresas y si no está tipificado en la ley, eh, eso tiene un efecto bastante desastroso para el país porque el país tiene que indemnizar y tiene que indemnizar todo ese tiempo, intereses, daños psicológicos, problemas, un sinnúmero de cosas que a la final de lo que costaba en ese entonces las empresas, un ejemplo así tan sencillo, que costaban 500.000, a la final tendremos que ir pagando un 90% de todo ese atropello que ha sufrido estas empresas. Parece que vamos a ser, digamos, el Ecuador va a ser culpable del no aprendizaje, porque aquí hablabas de la educación también, del no aprendizaje, porque Ecuador, ya sean profesionales, ya sean médicos, igual siguen siendo chunchos, digo sinceramente. Igual sean, porque tengo amigos también que son supuestamente profesionales, pero dice Gabriel, pero acá ahí sí no te puedo echar una mano porque aquí no tengo ni idea. Entonces, chuncho, profesional chuncho. Yo no soy conocedor de muchísimas cosas, como lo dije antes de iniciar este programa. Por eso en este caso Joffre Pérez Villarreal, nuestro compañero, el creador de La calentura no está en las sábanas, es la persona con conocimientos y con experiencias que nos puede asesorarnos a todos nosotros. De hecho ha sido asesor y de hecho ha sido eh, participativo con personas que han estado en otros países que aquí en España los conozco. Eh, claro, personas que aparentemente supuestamente aducen tener capital humano o capital profesional, y aunque sean profesionales siguen siendo tontos, pues no saben hacer sus trabajos, no saben hacer su vocación, no saben hacer las cosas que realmente deberíamos hacer por la sociedad. Para muchas personas decir todo lo que acabo de decir es insulto, como ayer estaba hablando con una persona de Barcelona, le decía, todas estas realidades para muchas personas obviamente resultará un insulto, resulta una ofensa. Pero no es simplemente la ofensa, es el simplemente hecho de la realidad.
Y cuando hablamos de la realidad, es lo que nos va a afectar toda la vida. Si hablamos de la corrupción, que es un tema delicado, hablamos de la corrupción, nadie quiere hablar de la corrupción porque dice, no, no es que, es que aquí tenemos empresas internacionales y eso hay que ocultar. Tenemos problema delincuencial dentro de la corrupción, eso hay que ocultar. ¿Por qué? Porque después que firme yo los convenios internacionales, pues no pasa nada. Si hablamos de turismo, igual. ¿Qué es lo que está pasando con el sistema sanitario? Y eso viene de manos de profesionales. Y es la peor lacra de la sociedad, que esto viene de los profesionales. ¿Qué pasa con el aspecto jurídico? Que viene de las manos de profesionales, personas que entienden de leyes, personas que son doctores en leyes, personas que son fiscales de nuestro país Ecuador, personas que son jueces de nuestro país Ecuador. Ustedes ven la situación de nuestro país. ¿Por qué no podemos ser más transparentes y por qué no podemos ser más realistas? No les estamos pidiendo que usted dé un like a la página o usted dé un like al vídeo, sino usted dése un like a ser valiente y no cobarde. Usted mismo dése un like a ser ciudadano honesto, a ser un ciudadano ético. Usted mismo dése un like a no a la corrupción, a no a ser cómplice. Cómplice de su primo, de su tío, de su hermana, de su hermano. Porque si está en la política reclamando los $1,000 de sueldo, ¿dónde está la ética? ¿Dónde están esos valores morales? ¿Dónde está esa honestidad que supuestamente en su casa usted educa a sus hijos, pero usted lo que está educando es a sus hijos es a ser mañoso? A eso le está educando, a ser vivísimo, pero para la maldad. No le está educando a ser un ciudadano productivo para la sociedad. ¿Cómo podemos hablar de todos los avances que supuestamente Ecuador es una potencia? Una potencia, aunque seamos un país tercermundista. Y hay un video por ahí que si ustedes ingresan a la página donde dice Gabriel Caizabanda, hay un video. Y dice, Ecuador, mi país es un país tercermundista. Que es así tan real. Pero ¿en dónde un país tercermundista? ¿En dónde existen los productos de primera necesidad? No son adulterados. No son científicamente el fortalecido el crecimiento, el avance de crecimiento, de desarrollo del producto, sino simplemente es un producto natural que todos gozamos, que todos disfrutamos. Eso es tercermundista. En otros países como América, como Europa, como en otros países, todos los productos, ya sea una manzana, una pera, una naranja, un plátano, son científicamente desarrollado de esa producción. Pero en Ecuador no es así. Pero somos un país tercermundista, en que todavía seguimos manteniendo lo que es la flora y fauna, en donde los animales disfrutan con los seres humanos, que ningún otro país tiene, excepto los que estamos en Latinoamérica, gozando del Amazonas, de la selva, de la Amazonía. Otros países prefieren construir casas y más casas y más casas y más carreteras. Sí, es un desarrollo de la sociedad. Es la evolución de la sociedad. Cuando hubo la pandemia, y de hecho estamos todavía en la pandemia, cuando inició la pandemia, a los 2 meses y 15 días, los animales empezaban a salir a las ciudades.
porque los animales empezaban ahí sencilla la respuesta. Empezaban, ¿qué? A reclamar su hábitat. Sabemos que el ser humano es el destructor del planeta. Sabemos que pese a todos nuestros estudios que cada quien tiene y son profesionales, además profesionales y corruptos todavía, no somos capaces de solucionar. Ecuador sí puede dar un cambio cultural, dar un cambio social. Aquí estamos dos personas, Joffrey y Gabriel Caizaguano, hablando de cosas que a algunas personas sí les interesa. Porque muchas personas dicen, ahí están los dos locos que hablan cosas, pero dicen y dan en el clavo. Y todo lo que hablan dan en el clavo. Pues entonces usted también sea parte de hacer cosas interesantes en la sociedad. No a través de nosotros, sino porque usted también vale la pena que haga cosas. No espere de vivir del gobierno, no espere de vivir de las subvenciones, no espere vivir de la costilla de otro. Hay muchísimos atletas que sacan la cara por el país, mucho mejor que todos esos sinvergüenzas de la selección del Ecuador. Ese grupito de jugadores, futbolistas, más todo un sinnúmero de circo montado por detrás de ellos, que juegan con las ilusiones de la sociedad, que juegan con los sueños de la sociedad, que sueñan con algo dentro que tenemos las personas, que juegan con la esperanza de la gente. Ahí es, ahí es donde se demuestra de qué pasta están hechos aquellos deportistas. Ahí es donde deben demostrar de qué calidad de ecuatorianos son descendientes. Nosotros no somos capaces, con el perdón de todo, somos ignorantes, o no sé, somos totalmente tontos, no lo sé, pero no somos capaces ni siquiera de tener un técnico de la selección ecuatoriana propio. Propio. ¿De quién depende? Hay organismos del Comité Olímpico Internacional del Ecuador. Ahora hay Ministerio del Deporte, antes Secretaría del Deporte. Que nos jactamos a un sinnúmero de cosas. Pero ahí es donde debemos demostrar que dentro del fútbol hay que prepararse. Por lo menos para decir, en nuestro país tenemos técnicos de nivel. Pues vamos a prepararnos, vamos a culturizarnos. Amigos y amigas, yo sinceramente cuando hablamos de esto de la corrupción de nuestro país de Ecuador, sí es lamentable. Pero lo lamentable es usted como sociedad. Que es cómplice. Que usted es cómplice. Eh, Mi estimado Joffre, esa complicidad va, ese cómplice oculto es el maestro. Y yo lo digo como es docente y realmente es triste, pero la verdad, aunque sea dura, hay que reconocerla para poder cambiar. Porque el maestro es quien pone el ejemplo. Sabemos que lo teórico muy pocas veces es bien asimilado, pero lo vivencial es lo que cuenta, lo que se ve,
lo que se imita. Muchos alumnos nuestros han querido y han hecho una copia de su docente. Muchas veces yo tuve alumnos de un colegio de aquí prestigioso de Quito, La Salle, yo fui docente de La Salle, donde hasta una alumna se enamoró de su docente porque decía, es que usted es diferente, no sé, es que profe, usted así, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo que tenemos que ser. Pero hay que saber medir las cosas y poner las cosas en su sitio, ¿no? Entonces, yo he tenido alumnos como la doctora Enríquez, que una vez en una reunión yo ya les dije, me dejó frío, me dijo, yo estoy aquí por mi mentor. El mentor es el maestro, el que le forma emocionalmente, profesionalmente, espiritualmente, éticamente. Creo que ese es el compromiso que deben hacer los docentes. Ustedes recordarán, alguna vez alguien dijo que las palabras conmueven, pero los ejemplos arrastran. Peligroso es cuando el daño hacen algunos maestros, especialmente los maestros universitarios, cuando a sus alumnos les llenan la cabeza de ideologías camufladas en el diario compartir del conocimiento, con lo cual crea resentimientos y resentidos sociales, personas anarquistas que salen a organizar protestas violentas y brutales a destruir todo lo que encuentran a su paso sin darse cuenta de que en este procedimiento hacen daño a la sociedad que ellos pertenecen. Y no precisamente a la gente de grandes recursos, sino más bien a los débiles, a los más necesitados, al pueblo, a los pobres que dicen ellos que están defendiendo. Y es el octubre negro del 2019. Ese es el mejor ejemplo y el mejor claro de la corrupción en la educación a través de los maestros. Jóvenes universitarios de clase media, media alta, eran los que más protestaban porque lamentablemente son envenenados y tienen unos resentimientos sociales terribles, son anarquistas, son violentos, resentidos, odian el imperio, pero los papás cada 2 años van a Disney World, a la Florida, de vacaciones. Sí, dice que están contra los grupos oligárquicos y que destruyeron la Contraloría General de Estado. ¿Con qué se hizo? ¿Con el dinero de quién? Del pueblo ecuatoriano. ¿De cuáles? Del 69% de la población económicamente activa que tiene una unidad autónoma independiente laboral. Caso Gabriel Caizaguano con su radio Punto Rojo Radio, que tributa y pagará más que sea, así pague $10 mensuales, ya son 120 al año, pues, y sucesivamente vamos sumando tantos ya amigos, señores de la esquina que tiene la panadería, la tienda, él compra los aceites, paga impuestos, compra los jabones, paga impuestos, compra las Coca-Colas, paga impuestos, compras fundas, pagas impuestos. Entonces el tiendero, el panadero, el cerrajero, el carpintero es el que paga impuestos y el que sostiene la economía de este país. Y a ellos les destruyeron los que dicen que es lucha por el pueblo. Y ahí vemos que ese discurso es solo teórico. Y como bien lo decíamos, les decía anteriormente, las palabras conmueven, son conmovedoras cuando dicen que solo el pueblo salva al pueblo, como dice José Castillo, presidente electo posiblemente del Perú, que en 10 días sabremos mismo qué pasa, porque pide Keiko Fujimori la nulidad de 802, ¿no es cierto? Entonces, esas son las palabras que conmueven. Pero los ejemplos arrastran, porque los ejemplos están haciendo que el señor que en sus discursos dice, tenemos que defender la decisión del pueblo, tenemos que estar vigilantes con el pueblo. Entonces la gente dice, vigilantes en el primero. Cuando tú vigilas y ves que alguien está haciendo, va a hacer daño a una propiedad, ¿qué haces? Le atacas, pues. Entonces, mire,
Creo que es momento, y este es un ejercicio democrático que tiene que comenzar a vivir el país, que ya tiene que dejar de vivir justamente de esas palabras que conmueven. Vean, las palabras que conmueven. Durán Barba, una persona estratégico político, mínimo le debe haber sacado unos 20 millones de dólares al señor Lazo para gerenciarle y darle la vuelta, en la segunda vuelta hacerle ganar y remontar de 19% a 52, a 50,2 y ganó la presidencia, señor Lazo. Pero para a través de que de palabras que conmueven. Entonces somos personas, sociedad emotiva que nos dejamos de llevar de las palabras, pero no vemos ejemplos que nos arrastren. Ahí está el caso que ya se está desmoronando y suavemente están matizando la salida del plan de vacunas, que como yo dije, no hay un plan de vacunación serio. Yo no he leído el plan, no hay el plan. Lo que hay es un cronograma de vacunación según edades que va de ascendente a descendente. Nosotros ahorita estamos 60, 62, pero eso, como dijo hoy día la ministra Garzón, como van llegando a cuenta gotas las vacunas, nosotros iremos vacunando. Fin de la película. Entonces aquí, de esa cuenta gotas, vamos a ponerles a los adultos mayores, a los vulnerables, a los enfermos catastróficos y a los reos. Y ahí veremos quién, el resto, cómo sacamos el asunto. Entonces ahí vemos cómo las palabras conmueven, hacen llorar, se paran de cabeza, pero los ejemplos, las practicidades nos dicen eso es un desastre. Entonces, en esa locura nos mantenemos y no queremos salir de eso porque no podemos enfrentar la realidad. Y la realidad es, como lo dijo claramente el señor Cueva, el asesor presidencial de pandemia, un empresario, las vacunas, toda la producción de vacunas está ya vendida y comprometida. Nosotros, para nuevos pedidos, entraremos en el 2022. Más claro, no habla el agua. Pero la gente sigue en su disparate de ir a exigir que los taxistas la vacuna, que los otros la vacuna, que yo primero, yo segundo. Cuando ponemos y clasificamos a las personas por primero, segundo, tercer puesto, estamos apedaciándonos esto. Y ahí es donde los docentes juegan un papel preponderante, los maestros. Los maestros tienen que ser ejemplo de vida, no solo en la academia, sino en su vida cotidiana. Maestros que han sido mis compañeros, indisciplinados, desorganizados, ahí tienen esos caos en esos cursos. Yo cuando llegué al colegio de La Salle, cuando me retiré de la Marina, porque también estuve en el liceo, oye, esos muchachos eran un desastre, loco, no hacían caso, ya los padres casi lloraban, pa. Pero yo siempre he tenido liderazgo, he tenido voz de mando y sabía mandar al personal en las unidades. Me veían llegar en el estadio que les decía, se formaban los muchachos, los jóvenes estudiantes. Apenas me veían que me conocieron el segundo día, ya me tenían, pero terrible. Yo entraba, señores, formar, y todo el mundo se formaba y era silencio sepulcral y nadie me hablaba, y les enseñé a cantar el himno nacional con respeto, parado firmes, las manos en las costuras del pantalón, o la mano en el corazón que se ponen en izquierdo. Bueno, pero bueno, esas locuras no he convencido, pero bueno. Pero cuando tú cantas el himno nacional, tienes que hacerlo con altivez, con gallardía, con valor, con dignidad, con respeto. Si no es para el himno nacional ponerse a rascarse las orejas, estar conversando con el uno, con el otro, estar buscando en el piso no sé ni qué. Entonces, eso es un liderazgo que no tienen los docentes. Muy pocos tendrán. Yo con mis alumnos siempre les respeté, y mantengo, gracias a Dios, ese respeto. Recién me encontré con el señor Racines, un estudiante mío de hace casi 20 años, 20 años, sí, claro, porque estuve en el 2000 en el colegio allá. Entonces, él es igual, el señor Guarderas, que regresó de la Zamorano, un gran profesional, licenciado, buenos días. Entonces, y siempre me han recordado, porque me han dicho, siempre usted ha sido, fue recto, usted si no nos dejaba, no, era difícil torearle a usted, imposible, porque se la sabe toda, además. Eso es lo que necesita, el ejemplo.
una persona que le gusta el orden, la disciplina, el aseo, la pulcritud. Entonces, eso tus alumnos van viendo y eso vas haciendo un reflejo en tu sociedad. Entonces, este desastre que nosotros tenemos, estamos viendo porque no tenemos buenos profesionales. Y vemos que lamentablemente los maestros son ejemplos contrarios a lo que dicen, porque sus acciones son muy diversas, muy diferentes. Entonces, hablan de conciliación, hablan de resiliencia, hablan de solidaridad, pero cuando salen a manifestar, arrancan los árboles del árbol, del Parque del Arbolito, sacan el adoquinado, rompen las casas antiguas de Quito por apedrearle a otro ecuatoriano igual de chamingo que el man. Y se ponen entre las dos frentes, ¿no? El docente, por decirte, de algún colegio emblemático de Quito, sea de Mejía, de Juan Montalvo, del Central Técnico, del Dillon, del 24 de Mayo, del Angélica Hidrobo, del Simón Bolívar, de lo que sea. Uno de esos policías que está al frente puede ser hijo, sobrino o yerno o vecino. Y a ese grado de violencia llegamos. Entonces, por eso tenemos los resultados que ahora tienes en una sociedad que de un enfrentamiento brutal. Entonces, aquí en Guamaní, a unos media hora de aquí a salida de Quito, asesinaron a dos policías, un delincuente. Entonces, cuando tú tienes una educación memorizada, repetitiva, egocéntrica, narcisista, arrogante y prepotente, tenemos una sociedad de las mismas características. Y no me digan eso que los docentes no son. Y tú recordarás, Gabriel, cuando tú estudiabas, ¿sí o no? El licenciado te calificaba el examen y tenías que poner tal cual el señor te dijo. Y cuando tú ponías diferente o resumido, ¿qué te ponía? Cero. Y te decía, es que yo no le enseñé así. Usted tenía que tener la coma aquí, el punto aquí. Yo he hecho con profesores de la Politécnica hacerle entender al ciudadano que está el ejercicio bien hecho, pero con otra metodología. Y me dijo, discúlpeme, doctor, puede tener razón, pero aquí el profesor soy yo, no es el ingeniero de la Católica. E imagínate, entonces, cuando tú tienes esa clase de, y esa es la docencia general en el Ecuador, entonces tienes los resultados que tenemos, pues, compañero. Una sociedad anárquica, una sociedad prepotente, una sociedad arrogante, una sociedad avarienta, una sociedad que se come entre ellos mismos, porque eso han visto todo el transcurso del tiempo. Tú a un profesor anda, dile, aunque tengas la razón, ¿cuándo te ha dado la razón? Nunca. Y ahí nos decían que mejor hay que callarse, no digas nada porque el licenciado te coge el diente o no se acuerda. Verán que no sabes, yo soy de los años 60. Yo estudié en escuela unidocente, doble jornada, en un establecimiento educativo de curas salesianos, nada más y nada menos que en la Domingo Sabio. Yo estudié aquí en la Tola de Quito, pues entonces yo sí tengo buena memoria y los padres eran terribles y los profesores no había ni cómo regresarles a ver porque enseguida te decían estire la mano y o no. ¿Qué nos ha servido? Sí, pero en otras cosas sí fueron excesos. Pero yo reconozco de esos docentes que nos hacían leer bastante y cogimos el amor, como ahora le decía a mi nieta que estuve con mi nieta un ratito, le decía a mi hija, tienes que cuidarle despacito al libro porque es tu amigo te enseña. El libro es un amigo de uno que le enseña y le enseña a soñar, le enseña a proyectarse, pero cuando tienes una buena guía. Entonces, creo que los deberes hay que comenzarlos a hacerlos de mejor manera y creo que los docentes tienen que sentarse, hacer un mea culpa y reconocer sus errores porque somos humanos. Todos los humanos somos propensos a equivocarnos, somos erráticos de naturaleza, pero de caballeros es corregir. Y creo que con las herramientas educativas, informáticas que hoy tenemos todo para hacer esos cambios. Entonces yo les invito y el jueves haremos otra partecita de este que todavía queda algo pendiente que tienen que verse, que vamos a darle los tips cómo reconocer a los politiqueros y ahí la otra semana continuaremos con otros temas que espero que ustedes me planteen los temas, coméntenos para profundizar de pronto algo más en este tema, para entre todos buscar una ecuación que nos saque adelante. Y yo de mi parte les agradezco muchísimo
tengo una audiencia en 15 minutos y salgo como el Flash Gordon a otra actividad que cumplir. De mi parte, una vez más, gracias y que la calentura está en las sábanas es justamente para ver y analizar las cosas de otra manera más profunda, viendo un escenario más integral, sin ofender a nadie, pero siempre tratando de ver la realidad. Insisto, la verdad, aunque sea dura, hay que reconocerla para poder cambiar. Y nosotros tenemos la facultad de cambiar. Conmigo, hasta el jueves. Gabriel. Así es, estimado Joffrey, muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por tu participación con nosotros. Te cuento que estoy enlazando con el ministro del Deporte de nuestro país, Ecuador, para corroborar la grabación de un video que hice la semana pasada sobre, sobre hechos legales y ilegales que han pasado durante todo este tiempo de un gobierno de transición. Y, y poner en claro de que nosotros no buscamos subvenciones ni pedidos de ayudas económicas. Lo que queremos es un cambio, ya que avanza del Ecuador, digamos, el Ecuador del cambio, ¿verdad? Y aquí hay un tema importante, el cambio. Yo no podría hablar del cambio porque veo los mismos de Alianza País creo. Entonces, esto es una sinvergüencería, realmente. Y a ustedes, amigos y amigas que han estado aquí en Punto Rojo Radio, que alguna vez tuvieron la oportunidad aquí y ya posteriormente les diré los nombres. eh, no sé cómo educan a sus hijos, realmente no sé cómo es que se puede andar por ahí sin sangre en la cara, de verdad. Y cómo es que los amigos no son capaces de decir, es que, oye, esas cosas no están bien. No sé, realmente nuestra sociedad es que es tan estúpida, realmente es tan miserable, que no actuamos en consecuencia. Pensar como país, pensar como sociedad, muy indiferentemente el lugar donde esté. Si está en España, pues piense como sociedad. Amigos y amigas, un abrazo muy fuerte a todos ustedes.